esto, muy sencillo. Dice, cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Ese es el tema para hoy. Cumple lo que prometes. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. El sabio Salomón dice de esta manera: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ese es el tema para hoy. Cumple lo que prometes. A mí me han dicho la semana pasada, pastor, yo lo envidio. Y la persona que me lo dijo, le digo, ¿y por qué me envidias? Porque usted es un hombre exitoso. Yo quisiera ser como usted. Yo quisiera entregarme al ministerio completamente y tener una fuente de ingreso que me ayude a sobrevivir con mi familia. Usted sí que es un hombre exitoso. Y me pregunta, ¿y cómo lo hizo? Y le contesté, es muy fácil. Cuando uno promete, cumple. ¿Cómo es que usted tiene un matrimonio exitoso? Porque lo que prometo, lo cumplo. ¿Cómo es que usted tiene un business exitoso? Porque a los clientes, cuando usted le promete, especialmente cuando trabaja con la NASA o con Airspace, con trabajos delicados del gobierno, lo que promete, usted cumple. Y el éxito viene después. Entonces me dice, ¿y por qué hay mucha gente en la iglesia que siendo cristianos no tienen éxito? Es muy fácil, porque ellos no cumplen lo que prometen. Y yo tendría que irme a mi casa ahora y dejar el mensaje ahí, porque ahí está todo. ¿Por qué no hay éxito? Es fácil. No es porque leas mucho la Biblia o no leas mucho la Biblia, o porque ores o no ores mucho o poco, o vengas a la iglesia todos los domingos y todos los servicios, que vas a recibir la bendición. Eso es parte. Cuando uno dice algo, Dios lo escucha. Y no hay peor cosa para Dios, porque ahí dice que Dios se enoja cuando una persona promete y no cumple. Delante del altar tú prometiste serle fiel a tu esposa y a vivir con ella hasta que envejezca, hasta que todo se le caiga. Pero hoy le mandas a hacer un implante para que se le levante. Eso no se agrada a Dios de eso. Dios se agrada cuando nosotros prometemos algo y lo cumplimos. Ahí está el éxito. Yo no sé cuántos han escuchado la palabra demagogia. La palabra demagogia es una manipulación de la opinión y la conducta por medio de halagos, engaños o falsas promesas, principalmente con fines políticos. Hoy tenemos políticos y religiosos que usan la demagogia, que engañan al pueblo. Somos engañados por esa palabra demagogia. Usted sabe que el presidente ha prometido una amnistía hace años y engaña al pueblo. No va a llegar esa amnistía como el pueblo piensa que tiene que llegar. Se promete erradicar a los sacerdotes pedófilos, pero cada vez hay más sacerdotes que abusadores de niños. Eso se llama pedagogia. Cuando se para aquí un papa, o cuando se para aquí un presidente, o cuando se para aquí un pastor y dice algo y no lo cumple. Y el pueblo es engañado. Y Dios se entristece. Porque engañamos al pueblo de Dios. Otro ejemplo de demagogia
política puede usar. Quizás prometo a mi esposa, le prometo pintar la casa, pero no le digo cuándo, ni en qué año. Prometo al pastor y a los líderes en la iglesia que voy a llegar todos los domingos, pero me olvidé decirle que voy a llegar los domingos que llueve nada más. Eso se llama demagogia y demagogia política. Somos buenos políticos nosotros. Prometer equivale a garantizar o jurar. Ahora, si tuviéramos que describir a un político, no importa el color que sea, porque el color no hace la diferencia, diríamos un demagogo que trata de convencer a la gente con el fin de atraérsela y convencerla para conseguir apoyo. Eso es demagogia. Yo a ustedes les voy a dar la ciudadanía, o les voy a dar la residencia, les voy a dar el green card, vótenme. Eso se llama demagogia, engañar al pueblo. Diríamos hoy un charlatán, o alguien que vive prometiendo cosas que él mismo sabe, él lo sabe que no la puede cumplir. Usted sabe lo que promete y puede cumplir, pero cuidado con Dios cuando usted promete y no cumple. Porque si sabemos, no somos bebés, pero el pueblo es engañado. Déjeme darle un demagogo en la Biblia que se llama Judas. Judas, cuando acusa de reproche el haber derramado el perfume de nardo, usted se acuerda cuando derramó esa mujer el perfume de nardo en los pies del maestro, él reprochó a esa mujer, argumentando que con esos 300 denarios se podía haber ayudado a los pobres. Miré la demagogia. ¿Sabe lo que quería él? Robarse el dinero. No era ayudar a los pobres. ¿Usted no entiende el contexto político y religioso de esas dos personas que tenemos ahí atrás? Eso se llama demagogia. Engañar al pueblo con fines políticos para robarse el dinero. De una forma más fácil, por supuesto. Lo interesante es que la Biblia aclara que Judas no dijo porque él estaba preocupado de los pobres. Literalmente en Juan 12, 1, 8, usted lo lee, dice que Judas era un ladrón. Cuidado, con Dios no jugamos, ¿eh? ¿Usted piensa que con Dios jugamos? Yo no creo eso. Yo no creo que con Dios estamos jugando. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y las intenciones que en él hay. Lo preocupante de todo esto en la iglesia es que a veces elaboramos las mismas promesas de los políticos. Pastor, le prometo, pastora, le prometo ¿qué? Y no cumplimos. Y todavía usted me pregunta a mí o me dice, pastor, yo no sé cómo usted tiene bendición. Yo tendría que estar en la cama ahora, vine por, gracias a Dios, no por ustedes. No vine por ustedes, vine por Dios. Pues si fuera por ustedes me hubiera quedado en la cama con mucho placer, a descansar, con mi pie en alto. ¿Pero sabe por qué vine? Por Dios. Por Dios, por el Señor. No es lo mismo decir que hacer. Salomón estaba enojado con la gente. Y él dice, cuando Dios le hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los necios, con los insensatos. Y después dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y mire lo que dice ahí Salomón. No dejes que tu boca, porque cuando abrimos la boca, ahí está el problema. Cuando soltamos cosas que no tenemos que soltar, I love you, te amo. O a mí me dicen, pastor, usted va a ser mi pastor para toda la vida, y al mes siguiente se van de la iglesia. Cuando abrimos la boca, ahí la embarramos. Cuando esa esposa le dijo a él, I love you, y después se busca otro.
Hablamos mucho. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, delante de Dios, que fue ignorancia, porque Dios sabe que no eres ignorante, te haces. Una cosa es que el pueblo sea ignorante y otra cosa es que se haga ignorante. No eres. Te haces. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuando prometemos algo y no lo cumplimos, Dios se enoja. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Yo doy gracias a Dios por mi esposa y ella quiero que da gracias a Dios por mí. Damos gracias a Dios por ambos. Porque no es fácil tener un matrimonio por tantos años, 44 ya, y seguir juntos. No es fácil, pero ¿saben por qué? Yo llego a mi casa y encuentro la comida, la misma que encontré desde hace 44 años atrás. Y mejor, más rica. Y la misma ropa lavada y todo igual. Claro, cambiaron los años. Pero no las promesas. A mí me dicen muchos pastores, pastor, pero usted necesita un sabato, usted necesita 3 meses de descanso. Hace 35 años yo no sé lo que es un sabato. Cuando me dicen un sabato yo me río. ¿Qué es descansar? Yo no sé lo que es descansar. Lamentablemente hoy en día estamos rodeados de una sociedad no comprometedora. Quieren mucho de Dios, pero no quieren darle a Dios. Quieren mucho del gobierno, pero no quieren sacrificarse. Escuche, nadie te va a regalar nada. Estás equivocado. El jueves vamos a hablar aquí, voy a hablar yo el jueves de la codependencia. Ya preparé el tema, me tocó preparar para el jueves también, miércoles y jueves. Y no falte, porque usted viene los domingos, pero los jueves no los veo aquí. ¿Y cuál es la diferencia de un jueves y un domingo? Es lo mismo. Y voy a hablar de lo que es la codependencia y usted se va a enterar de muchas cosas, pero tiene que venir el jueves para eso. La Biblia los llaman a esos hombres y mujeres que no se comprometen, escribas y fariseos. Dicen pero no hacen. En Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Saben quiénes son los escribas y los fariseos? Los religiosos. Todas esas personas que vienen a mí me dicen, pastor, vamos a hacer esto. ¿Saben qué? Ellos dicen, pero no hacen nada. Por eso a mí me fastidia. A tal punto que voy a tomar una decisión, no tener más reunión de staff. Y usted dirá, pastor, ¿cómo puede ser? Sí. Porque prometen y no hacen. Y siempre hay buenas justificaciones. Ya les digo, hoy yo tenía que estar 15 días con el pie para arriba, pero no le hice caso al médico. La Biblia los llaman a esos escribas y fariseos, y Salomón está hablando de una sociedad amante de sus bienes, egoísta. ¿Por qué uno promete y no cumple? Porque piensa para sí mismo. ¿Acaso usted va a prometer a Dios no comer por 3 días? Y yo le aseguro que a la hora de que usted le promete ya está comiendo. Porque usted es un muerto de hambre. Y no aguanta. Es egoísta. Y va a comer. Escuche, mire el pueblo egoísta que tenemos nosotros. Esa es la iglesia de este siglo. Eclesiastés 5:10 dice Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuidado. ¿Saben por qué no vengo a la iglesia? Porque estoy trabajando, porque necesito más dinero, porque tengo que pagar más cosas.
Y eso es lo que está pasando en este siglo. Yo estoy rodeado de lindos hermanos. Son lindos, son buena gente. Pero a mí me dicen, pastor, dígame cuánto necesita de dinero para llevar adelante la obra. Porque yo estoy preocupado por la iglesia. Estoy esperando que alguien me lo diga. Nadie se acerca y me dice, pastor, estoy worried por la iglesia, estoy preocupado por la obra, dígame cuánto usted necesita. La semana pasada fui a arreglar la computadora y llega la esposa del técnico ahí en el trabajo, es la esposa, y viene y le dice, I need money, necesito dinero. Y entonces él saca la billetera y le da $60, $60. Y ella hace así. Y le dice, what do you want? What do you want? I want more money. Porque las esposas piden más dinero, siempre. Y el hombre tiene que decirle a la mujer, sí, toma, aquí está, porque si no se arma. Y yo digo una cosa, ¿y con Dios qué? ¿Acaso Dios te tiene que extender las manos? Pastor, me preocupa más la juventud, me dicen a mí, que mi negocio. Mentira del diablo. Nadie me vino y se acercó a mí y me dice, pastor, estoy tan preocupado por la juventud, no por mis hijos. Porque eso es lo que yo he notado y me entristece el alma. Cuando a mí me dicen, estoy preocupado por mis hijos, eso es egoísmo. Yo quiero escuchar, estoy preocupado por la juventud. ¿Qué podemos hacer por ello? Cuando ayer hubo un servicio, ¿y cuántos faltaron? Pastor, no se preocupe por los pagos que usted tiene que en la iglesia, porque yo en vez de comprarme un carro nuevo, le voy a ayudar a pagar las utilidades de la iglesia. ¿Quién me dijo eso? Nadie, nobody. Pero usted paga su carro, usted paga su mortgage, usted paga lo que tiene que pagar. Escucha que Salomón lo dice muy concreto. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque eso va a ser orgullo. Entienda dónde Salomón se está metiendo. En el mundo diríamos, cuanto más tienes, más vales. O cuanto más tienes, más quieres. ¿O usted cree que si yo le doy $1000 ahora, usted no necesita 2000 más? Cuanto uno más tiene, más quiere. Ahí está la esposa que al principio le dice, contigo pan y cebolla, le dice al esposo. Contigo no importa lo que ganes, yo te amo. Son palabras, pero después si el hombre no trae dinero, no sirve para nada. Las palabras se las llevan el viento. Y usted dirá, y escuche, porque esto es bien serio, esto no es cuestión de reírme y nada más, porque Dios está triste por la condición que está la iglesia hoy. En la Biblia encontramos la parábola del joven rico, en Lucas. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todo ese dinero. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, ignorante, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿se lo vas a dejar a tus hijos? ¿Se lo vas a dejar al gobierno? ¿A quién se lo vas a dejar? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. Yo no sé si has dicho lo mismo que el joven rico en el versículo 19, o lo has pensado, y diré a mi alma, muchos bienes tengo guardados
para muchos años, ahora voy a gozarme. A mí yo escucho a un cristiano decir, ay, yo no veo la hora de jubilarme, no veo la hora de retirarme, no veo la hora de tener dinero, ¿para qué? ¿O acaso uno se puede retirar de servir a Dios? Nunca. Salomón está tratando de cambiar tu forma de pensar en tu mente y en la mía, por supuesto. El que ama el mucho tener, dice Salomón, no sacará fruto. Si tú amas el dinero, no le vas a sacar fruto, beneficios. Cuidado con el amor al dinero. Muchos desplazan las cosas de Dios y las cosas espirituales porque realmente aman el dinero. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico? Pero Dios le dijo, necio. Necio equivale a estúpido, a un majadero. O sea, yo cuando escuché este canto, yo le di gracias a Dios por mi esposa, porque estuvo al lado mío en estos días, siempre. No sirve el dinero si no eres feliz. ¿Para qué sirve? ¿Para tener hijos rebeldes? Si no valoras lo que tienes en tu casa, lo vas a perder. ¿De qué sirve amontonar riquezas si tus hijos andan perdidos en las drogas, en el vicio? ¿De qué sirve amontonar riquezas si Jesús no está en primer lugar en tu vida? Eso es lo que quiere decir Salomón. Aumenta los bienes, pero también aumentan los que lo gastan, dice Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrás su dueño si no verlos con sus ojos? Hoy nos movemos en un mundo consumidor. Tenemos y gastamos. Y gracias a ese mundo consumidor se mueven las finanzas, se mueve Estados Unidos. En todos lados encontramos especiales hoy. Fíjese que esa palabra que hemos usado al principio, la demagogia, es política. Vamos a encontrar políticas en los negocios, especiales todos los días para que tú gastes dinero, por supuesto. El problema se suscita con la segunda parte del versículo. Qué bien, pues tendrá sus sueños si no verlos con sus ojos. O sea que la mayoría de las cosas para lo único que sirven es para mirarlas. ¿De qué sirven? Lo que tú compras hoy no tiene eternidad, se gasta, se pierde, no produce nada. ¿Sabes que Dios no quiere que seas un consumidor? Él quiere que seas un inversor. Él no quiere que consumas dinero en cualquier cosa que se pierden, que no tienen sentido, que no las vas a usar, sino que inviertas en el reino. Ahí está la gran diferencia. Una persona que consume para sí va a comprarse todo lo que le guste, todo lo que quiere, todo lo que le fascina, pero no está consumiendo para el reino. Está invirtiendo por su persona. Está gastando para embellecerse. Dios no quiere consumidores, Él quiere inversores. Él quiere hombres y mujeres que digan, pastor, vamos a invertir para el reino. ¿O acaso usted no se da cuenta que el Señor está a las puertas? ¿Acaso usted no se da cuenta que si su esposa, su esposo que no es cristiano, su madre, su padre, su tío, sus amigos pueden aceptar a Cristo en estos últimos días antes de que venga el Señor? ¿Qué cree que por qué esa pareja que vino de la radio llegó? Porque escuchó el mensaje en la radio. Porque hay gente aquí en la iglesia que está invirtiendo en la radio. Y por eso llegaron esas dos personas. Inversor se refiere al que realiza una inversión en una empresa, en un negocio, como un socio capitalista, un accionista, o con algún tipo de participación. O sea que una cosa es invertir dinero para asuntos personales y otra cosa es invertir dinero para el reino de Dios.
Mire, yo podría dar nombres y podría hacer estatuas en esta iglesia de hombres y mujeres que han invertido dinero en el ministerio, que todavía siguen creyendo en majestad y en el ministerio, y han invertido dinero y siguen invirtiendo dinero. Pero hay muchos que me pregunto, son consumidores, piensan para ellos nada más. Y es fácil darse cuenta, esa mujer que llega a la iglesia todos los días con un vestido nuevo, un domingo, todos los días con un vestido nuevo, todos los días no, cada domingo con un vestido nuevo. Es fácil, usted dirá, pastor, pero no voy a venir con el mismo vestido. El Señor retó al joven rico a ayudar al pobre. Al ver que Jesús se había entristecido, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, los que aman el dinero, los que son egoístas. No van a entrar, porque el reino de Dios no margina al rico. Pero si éste no se da al Señor y no ayuda al necesitado, es un egoísta, entonces pierde la gracia de Dios. Por eso es clave que Dios busque inversores. Cuando nosotros nos dicen, ¿por qué ustedes están recibiendo tanta bendición? ¿Saben por qué? Porque no nos metemos el dinero en el bolsillo. Usted pregúntele, tuvimos una reunión con otros cristianos hace un mes atrás, cristianos de hace años, pregúntele qué están haciendo en la iglesia. No, en la iglesia nada, pero fuimos a este crucero, a este otro y a este otro y a este otro. Ya nos recorrimos el mundo. Y Dios le dice, ¿so what? Es una vergüenza todavía decir que somos cristianos y pensar que recorrerse el mundo lo va a hacer feliz a Dios. Yo no estoy diciendo que no hay que salir. Yo no estoy diciendo que no hay que descansar. Yo no estoy diciendo que no hay que conocer. Pero Dios sabe dónde tienes tu corazón. Salomón dice que el afán y la codicia te roban el sueño. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Mire el que está al lado suyo, por eso no duerme, dile. Porque estás pensando siempre en el dinero. Hoy una de las ventas que más se están vendiendo en la farmacia, uno de los remedios que más se están vendiendo son los sedantes para dormir. Si se pusieran una tras otra las pildoritas que cada año se venden en todas las farmacias del mundo, y esto es una estadística, para proporcionar un poco de dulce sueño a los hombres y mujeres atribuladas, podría formarse una cadena que llega hasta la luna, pastilla tras pastilla, de sedantes que se toman hoy. Si usted las pone una tras de otra, llega hasta la luna. Porque la gente está estresada. Hay mucho estrés. No puedo dormir, no podemos dormir. Y si se amontonan una sobre otra como granitos de arena, formarían una montaña grande que superaría el Everest o la Aconcagua, más grande, amontonando pastillita arriba de otra. Mire dónde está el consumidor, dónde está la inversión, dónde está el dinero hoy de la iglesia, de la gente, en pastillas. Millones de personas tomando pastillas de sedantes y perdiendo al mismo tiempo millones de horas de sueño dulce y, por supuesto, reparador. Y desperté porque Dios me sustentaba. Qué diferente es dormir en Dios y en paz a dormir con Dalai. Estuvo bueno el hermano. Pero ¿sabes por qué no hay paz? Porque estamos estresados, tenemos tanto que pagar que nos olvidamos de lo más importante, que es el amor a Dios, el amor al Señor. Cuando yo escucho críticas en contra del ministerio Majestad y de los pastores Pablo y Elena Precioso, digo, le estamos pegando al diablo. Porque a mí me gustan las críticas, me dice, pastor, yo escucho críticas, están hablando de usted. Gloria a Dios. Más vale que hablen y no que no digan nada. Porque cuando hablan de ti, es porque le estás dando al diablo. Ahora, si nadie dice nada de ti, el diablo duerme al lado tuyo. Hasta le dices welcome. Es tu amigo.
Pero cuando la gente se levanta, cuando escuchas rumores, comentarios, que alguien está diciendo algo de ti, quédate tranquilo, no necesitas Dalai. Duerme sin Dalai. Duerme tranquilo porque el diablo está derrotado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Dale un aplauso fuerte al Señor, amén. Sigue diciendo Salomón, las riquezas guardadas se pierden. Qué interesante que es esto. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Uy, qué tremendo que es esto. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Se refiere a las pérdidas que un hombre sufre por los malos negocios que hace. Porque dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero ¿qué hace la gente hoy? Busca primero añadir riquezas y después, si sobra tiempo, se lo voy a dar a Dios. ¿Qué creen? ¿Que la Biblia es un juego? ¿Ustedes piensan que uno se ríe de Dios? ¿Usted le cree o no le cree a la Biblia? Pero parece que no. El hombre cuando busca enriquecerse, ¿qué le pasa? Se le sube el orgullo. Mira, Dios te prueba. A nosotros nos ha pasado. Nos ha llevado de una casa a otra y a otra y a otra y a otra. Y cuando llegamos a la sexta, la perdimos. ¿Y sabe qué hicimos? De la sexta hicimos así. A tocar otra vez piso. ¿Sabe por qué? Porque se le sube el orgullo. A nosotros se nos subió el orgullo. Qué bueno que éramos para hacer dinero. ¿Ah, sí? Y entonces viene Dios y dice, ahora se van a arrastrar. Fuimos a rentar. Después de tener 6 casas, fuimos a rentar. Y mi esposa y yo cuando nos humillamos, cuando reconocimos que el orgullo estaba ahí, entonces recién Dios dice, ¿sabes una cosa? Tengo una casa para ti. Esa es para ti. Y te la voy a dar regalada casi. Pero primero Dios tuvo que ver en nosotros que nos tuvimos que quebrantar. Porque eso es lo que hace el orgullo. Cuando tú empiezas a tener dinero, te empiezas a orgullecer. El orgullo florece. ¡Ay, qué bueno que soy! Las riquezas guardadas, dice Salomón, se pierden. Cuando buscan enriquecerse el hombre, viene el orgullo. Y tarde o temprano, todo lo que levantó en un negocio se cae. Porque dice la palabra de Dios que después del orgullo viene la caída. Cuando en un matrimonio, ¿saben por qué los matrimonios no arreglan sus problemas? Porque uno es más orgulloso que el otro. Y usted junte orgullo y orgullo, ¡pum! Y después del orgullo viene el divorcio. Mire, el tema del jueves me apasiona. Venga, no se lo pierda. Va a aprender algo. Yo aprendí estudiando esto, lo que es la codependencia y cómo uno destruye su matrimonio. Mateo 6:33, lo dije antes, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Aristóteles Onassis, el que ve ahí usted, uno de los magnates más ricos del mundo, empezó su fortuna en Argentina. Allí es la cuna de los estafadores. Y él empezó la riqueza allá, en Argentina. Ese país le brindó la posibilidad de reunir su primer $1.000.000. Durante los 9 años que estuvo, hizo muchos negocios, incluso hasta en Rosario, donde entabló amistad con un fabricante de barcos y vendedor de metales que llegó a poseer una de las mansiones más lujosas en la ciudad. Ese Aristóteles Onassis tuvo una flota grandísima de barcos que el presidente Perón y Evita se hicieron muy amigos de él porque necesitaban esas flotas para las guerras.
Y fíjese que Aristóteles Onassis era un mujeriego. Y tenía dinero, mucho dinero, pero tenía la debilidad de las mujeres. Onassis pasa al jet set cuando seduce a la viuda más codiciada de la década del 70, Jacqueline Kennedy. Se muere John Kennedy y la esposa dice, ¿y ahora qué? Y mira quién le pega el ojo. Por eso, Señor, no me lleves nunca. O si me llevas, trae otro Onassis. Onassis era en el 1945 un seductor multimillonario de 41 años, soltero y en busca de prestigio social. Fue en la casa de la familia de un amigo de Ari Onassis, donde Cristina, su hija, murió por suicidio, por tomar drogas. Fíjese cómo empieza la historia de este hombre, para que usted vaya analizando. Mujeriego, dinero, pero ahí se le muere la hija. Su hermano había muerto en un accidente a fines del año 60. Su hermano en un accidente. La muerte de Cristina Onassis, su esposa, se suma al mito de su padre, su hija, perdón, y hace de ese apellido un generador de historias interminables. Falleció la hija a los 38 años. Tras 4 fracasos matrimoniales, Alexander Onassis, hermano de Cristina, hijo del magnate Aristóteles, falleció en un accidente de aviación en el 1967 y su padre entró en un cuadro depresivo y de que nunca se repuso hasta morir en 1975, triste y solitario, 69 años de edad. Usted lea la historia de John Kennedy. Todos murieron en accidentes. La maldición de los Kennedys. El dinero no es la felicidad. Salomón dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. No hay nada para tus hijos. Nada les queda. Qué vergüenza que un padre o una madre se vaya y el hijo diga, ¿y ahora qué? Y no estoy diciendo esos hijos interesados, estoy diciendo que para un orgullo, para un padre o una madre decir, por lo menos yo he hecho algo aquí en la tierra, dejé una herencia, no sea solo dinero, sino un ministerio, lo que hayas dejado, por lo menos para que tus hijos sigan adelante. Sin embargo, no dejas nada. Este hombre perdió todo. Usted tiene que leer la historia, es bien triste. Tuvo una relación íntima con Eva Perón una noche. Cuando Eva Perón es considerada una mujer, Eva Perón, la esposa del presidente Perón, en su barco. Salomón nos enseña a saber disfrutar lo que Dios nos da. Sea poco o mucho, Él nos enseña a saber disfrutarlo. Y Él dice, como salió del vientre de su madre desnudo, usa las mismas palabras que Job. Así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque está en su parte, esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. La misma palabra menciona Salomón que las de Job, menciona que desnudo el vino, desnudo él se va,
pero él glorifica a Dios, dice Job. Qué interesante cómo nos cambia la forma de pensar esas cosas cuando ponemos a Dios en primer lugar. El dinero tiene que correr, no ser amontonado, pero tenemos que extender el reino. No tiene que correr el dinero en una forma egoísta pensando solamente para mí y para mí o para mis hijos. Yo estoy enfermo de escuchar mis hijos, mis hijos, mis hijos. Mire el mensaje que voy a traer el jueves, hablando de la codependencia. Usted se va a identificar porque hay muchos padres que son codependientes de sus hijos. Y muchos hijos que son codependientes de sus padres. Y forman un núcleo, y a veces un núcleo satánico. Porque el egoísmo los encierra, los envuelve, los enceguece. Solo piensan en sus hijas, en sus hijos, en sus hijos, en sus hijos, en sus hijas. Nada más que en sus hijos. Y se olvidaron de que los hijos de uno son para educarlos, criarlos, pero son de Dios. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar. Uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esto es su parte. Si hay alguien que trabajó duro, es Salomón. Salomón tuvo que edificar, por supuesto, el templo. Trabajó muy duro. Él sabía lo que era trabajar bajo el sol. Él sabía lo que era, después de trabajar en sus 3 etapas de Salomón, a los 20, a los 40 y a los 80 años, cuando él dice, todo lo que hice debajo del sol es vanidad de vanidades. ¿Para qué sirve? Si no gocé la vida. Mire, si usted me dice, ¿cómo yo puedo gozar la vida? Mira, lo que Dios te da, úsalo, disfrútalo, gózatelo. Pero tienes que poner a Dios en primer lugar. Ahí está el secreto. Dios no es egoísta, Dios no quiere todo. Él no te dice, todo esto es mío. No, yo te doy, sea mucho o poco, yo te lo doy. Gózalo, disfrútalo, come, bebe, disfruta, sal, pasea. Pero no te olvides de mí. ¿Qué diferencia? Qué gran diferencia, ¿no? ¿Hay que levantarse temprano? Claro, pero es una fuente de bendición que Dios nos da. Y dice que lo que ganamos lo podemos disfrutar. No es el hecho de amontonar riqueza, sino que disfrutemos de lo que Dios nos da. ¿Sabes? Yo he sido una persona muy ahorrativa. Hasta que Dios me habló fuerte y me hizo entender este punto. Y yo he cambiado, por supuesto que he cambiado. Nos sigue diciendo que uno no deja de ser un buen administrador, sino que uno cambia la forma de pensar. Dios me ha cambiado mucho. Por supuesto que sí. No es el hecho de amontonar riqueza, sino de disfrutar de lo que Dios te da. Pero no olvidarse de Dios. Él te la dio. Él te la da. Y es para gozarnos. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, dice, esto es don de Dios. O sea, trabaje con ganas. Deje que Dios ponga ese gozo en su vida, le dé poco, le dé mucho. Que el gozo llegue. Disfrute. Yo disfruto con mi esposa. Mis hijos ya no están. Fue un tiempo, volaron. Yo estaba esperando que en estos días de Surgery aparecieran a verme. Y yo dije, ¿dónde están mis hijos? Claro, me llamaron por teléfono, me mandaron un texto. Qué lindo. Pero no es lo mismo.
El día que uno se queda sin esposa o sin esposo, el día que tú no reconozcas al que tienes al lado o a la que tienes al lado, te vas a quedar solo. El dinero no es malo, pero dice Pablo que el amor al dinero sí. Hay gente hoy que se mata por dinero. El dinero no es malo, codiciarlo sí lo es. A veces uno está tan preocupado por el dinero que no piensa en las cosas de Dios. En el Ministerio Majestad por tantos años sí tenemos aquí hermanos que han amado el ministerio, han amado a los pastores y han amado a esta iglesia. Y estamos agradecidos. Mi esposa y yo lo hemos mencionado muchas veces. Pero quisiéramos que esto se contagie en toda la congregación. Que todos estén contagiados. Que no peleemos unos con otros, que no discutamos unos con otros. Que no nos afanemos por las cosas que no van a existir, sino por las que son eternas. No amontones, invierte. Cuando tú inviertes en el reino, Dios te da. Dios te da, pero tienes que invertir. A veces yo me tomo un Dalai. Pero ¿sabe por qué yo no duermo? No porque esté preocupado por el dinero. No, estoy preocupado por ustedes. Por ustedes. Mi esposa y yo muchas veces no dormimos preocupados, pero por ustedes. ¿Saben por qué? Porque no entendemos cómo. Muchos de ustedes no pueden recibir bendición cuando Dios se las quiere dar. Dios no hace acepción de persona. Dios comparte las bendiciones, pero ¿sabes una cosa? Desde que nosotros aceptamos a Cristo, y no es vanagloria, no es orgullo, pero tanto la pastora como mi persona, cuando uno promete algo, lo cumple. Acá no hay excusas. Yo soy testigo, y ella es testigo, de que cuando nosotros le prometimos a Dios, le cumplimos. Y ahí está la recompensa. Cumplirle a Dios. Cuando tú haces promesas, cúmplela. No hables mucho. No permitas, dice Salomón, no permitas que Dios se enoje. Y si no, cállate. No hables. Judas se ahorcó por 30 monedas de plata. Espero que tú no tomes la misma decisión de Judas, de vivir una vida ahorcada, asfixiados por el dinero. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no te da más? Porque lo vas a gastar en el mundo. El día que tú pongas las manos en el bolsillo y empieces a invertir para el reino, Dios va a empezar a darte. Dios te va a dar. De tal manera que tú vas a decir, ¿cómo puede ser? Yo no me lo merezco. Pero Dios sabe por qué lo hace. Cierra tus ojos, vamos a orar.